Le quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en las redes y en el internet. Y hoy estamos continuando nuestra serie llamada La Mesa. Y en esta serie hemos estado hablando de esas conversaciones que pasan en la mesa. Yo sé que en mi familia personalmente a veces hay conversaciones que son un poco difíciles y se tienden a pasar alrededor de una mesa. No sé por qué. Porque a mí me encanta sentarme a la mesa, especialmente cuando me llega un pabellón criollo, unas arepas. Eso es lo que me encanta de una mesa. Pero para muchos de nosotros tenemos conversaciones a veces un poco difíciles alrededor de la mesa. Y esos son los temas que hemos estado tratando en esta serie. La semana pasada hablamos de la identidad de género y del movimiento transgénero. Y si no han visto esta prédica, la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y la semana que viene vamos a estar hablando de la deconstrucción de nuestra fe. Vamos a estar tocando en ciertos temas sobre astrología y esto de la superstición y un poquito de esas cosas también. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que dice la palabra de nuestra sexualidad. Y por eso, como les dijimos la semana pasada, este es un tema que puede ser un poquito PG-13 para ciertas personas. Y queremos que ustedes puedan tomar la decisión de cuándo sus hijos van a aprender de estos temas. No el gobierno, no la escuela, sino ustedes como padres. Así que los animamos que si quieren llevar a sus hijos a nuestra área de niños, ellos están listos y dispuestos para enseñarles temas de acuerdo a su edad y para que puedan aprender de lo que dice la palabra sobre ellos. Igualmente, como les pedí la semana pasada, quiero que nos quedemos callados, que prestemos atención, pero que no gritemos, dígalo pastor, eso, vamos, o aplaudan. Porque puede haber alguien que esté sentado aquí o está viendo esto después, que estos temas son un poco difíciles. Y queremos que este siempre sea un lugar, el lugar más seguro para tener las conversaciones más difíciles. Y cuando un joven que quizás está teniendo una lucha con ciertas cosas de su sexualidad y nos escucha gritar ciertas cosas, no pueden ver tu corazón en ese momento. Lo único que van a escuchar es tu apoyo por algo que quizás les trae dolor. Entonces, no se me queden dormidos, aunque no pueden hablar, pero se me quedan callados, ¿ok? La semana pasada estudiamos este versículo en Juan capítulo 1, versículo 17. Y dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Cuando operamos solo en gracia o solamente en verdad, no estamos revelando verdaderamente quién es Jesús a los que están a nuestro alrededor. Y alguien dijo la semana pasada, cuando operamos solo en gracia, solo nos queda desgracia. Estas dos cosas no están en desacuerdo. Podemos defender la verdad y al mismo tiempo extender gracia y compasión a las personas. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Dónde la encuentro? Y en Juan capítulo 8, versículo 32, leemos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchos de nosotros conocemos estos versículos. Más bien, personas que no conocen mucho de la Biblia han escuchado esto. Yo hasta lo he escuchado en películas, que la verdad nos hará libres. Y nos encanta usar estas palabras, pero debemos tener el contexto completo de este versículo. Y cuando leemos en el capítulo 8, versículo 31, el versículo anterior, y dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, esto significa que Él está hablando que no es mi verdad. No es lo que yo pienso, no es lo que yo siento lo que importa.
No es lo que vemos en Instagram, no es lo que vemos en Netflix. Esa no es la verdad. La verdad no viene de un partido político. La verdad viene en la persona de Jesús. Y como seguidores de Jesús, no podemos elegir cuál de sus enseñanzas queremos seguir. A veces pensamos, bueno, yo he leído que esto de alimentar a los pobres, eso sí me gusta. Vamos a ir a alimentar a los pobres. Vamos a ir a ayudar a los enfermos. Eso me gusta también. Vamos a ir a ayudar a los enfermos. Pero cuando dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, no, eso no me gusta, pastor. O esto de voltear la otra mejilla, eso tampoco me gusta. No. O cuando leemos que no debemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio con nuestro novio o con nuestra novia, eso sí no. Eso tampoco me gusta. Queremos escoger qué vamos a usar, qué vamos a practicar. No deberíamos adaptamos la palabra de Dios a nuestra propia opinión, cuando deberíamos formar nuestra opinión de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que Dios dice sobre el sexo nos afecta a todos. Y lo más probable es que esas experiencias sexuales del pasado nos hayan marcado. Puede ser que sientas arrepentimiento porque has tenido relaciones sexuales con alguien, con esa persona ya no estás con él o con ella. Y te quedas arrepentimiento de todo lo que has dado de ti a esa persona. O has estado expuesto a la pornografía a una temprana edad. Y esas imágenes te han robado tu inocencia. Y no solo eso, sino se han quedado en tu mente y se repiten una y otra vez. O te da vergüenza cuando escuchas este tema, porque alguien quizás abusó de ti, se aprovechó de tu inocencia. Y estos temas son difíciles por lo que alguien hizo. O quizás te casaste y tienes expectativas que no se han cumplido. Hay cosas que en tu matrimonio no están pasando de la manera que tú esperabas. Quizás tú pensabas que iba a haber mucho más sexo de lo que está pasando en tu matrimonio. O realmente alguien solo menciona pecado sexual y te sientes condenado, te sientes juzgado. Y te quiero decir algo. Este lugar, la casa de Dios, es libre de juicio. Pero desafortunadamente la vergüenza y el arrepentimiento son a menudo emociones asociadas con el sexo, especialmente cuando se practica fuera del diseño de Dios. ¿Sabes que la televisión ha deformado de tal manera nuestra percepción, lo que entendemos de las relaciones sexuales? Las películas más bien enseñan que si estás casado, pues eso es aburrido. Vas a tener la misma pareja el resto de tu vida. Qué triste. O te enseñan lo contrario. Si estás soltero, pues deberías acostarte con todo el mundo que puedes. Y eso es lo que estamos viendo en la televisión. Muchos quizás han visto este show muy famoso que se llama Friends, Amigos, que determinó mucho de la cultura de los 90 y los primeros años de los 2000. Y en este show, estas personas se acostaban con tanta gente. Más bien, yo quise buscar el número para decírselos. Tuvieron esas 6 personas 85 parejas sexuales en este show de televisión. Y eso es lo que le estamos enseñando a la gente, que es normal. Dios dijo que no era bueno que Adán estuviera solo cuando lo creó. Dios creó el sexo. Fue su idea. El sexo es bueno.
Y leemos en Génesis capítulo 2, versículo 24, y dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto quiere decir que ellos estaban desnudos, sin vergüenza. No sin vergüenzas. No tenían vergüenza. Eso es lo que Dios creó. Que ellos podían estar en el jardín como hombre y mujer juntos. Este fue el diseño de Dios. Un esposo y una esposa en un pacto de matrimonio. Él lo diseñó, Él lo definió. El Creador dijo dónde se supone que debe suceder, y es dentro del matrimonio. ¿Alguna vez han prendido una fogata? Y vamos a ver si esta funciona aquí. Vamos a ver aquí. Se asustaron, ¿no? Imagínate. Se prende todo esto aquí y el humo no. Pero esta fogata da fuego, ¿verdad? Da calor. Puedes ver la luz. Pero ves, está dentro de esta estructura. Esta estructura controla este fuego. El sexo de esta manera. Cuando pasa en el diseño del Señor, tienes todos los beneficios de Él. Tienes el calor, tienes la pasión, el fuego. Puedes cocinar aquí, puedes hacer lo que quieras. Cuando pasa dentro de esta estructura. Pero cuando no, imagínate que yo prenda esto en un bosque, así en el piso. Puedo crear un incendio forestal. ¿Han visto todos esos incendios que están pasando alrededor del mundo? Cuando dejamos que nuestras pasiones nos quemen por dentro sin la estructura que Dios creó, eso es lo que pasa. Creamos un incendio que lastima a las personas. Llevamos ese arrepentimiento, esas consecuencias de nuestras acciones. Pero cuando pasa en la estructura que Dios diseñó en el matrimonio entre un hombre y una mujer, podemos disfrutar de todos sus beneficios sin tener preocupación si vamos a causar un fuego forestal, si vamos a causar un incendio. Encontré estas estadísticas. El 60% de los divorcios citan la pornografía como un factor contribuyente para el divorcio. El 60%. Cuando dejamos dentro de nuestro matrimonio pasiones fuera de la estructura de Dios, hacen daño, causan dolor, causan destrucción. En los últimos 30 años, parejas que viven juntas antes de casarse, este número ha subido en los últimos 30 años más de 700%. 700%. Esto quiere decir que las personas están optando vivir juntos antes del matrimonio mucho más que nunca. Y mientras que las parejas que viven juntas antes de casarse tienen 80% más de probabilidad de divorciarse. Yo no soy matemático, me gustan las matemáticas, pero yo no soy estadístico. Imagínate, 80% es un número muy alto. Si tú vives con una persona antes de casarte, tienes 80% más probabilidad de divorciarte que si sigues la estructura que Dios nos está enseñando. Pero con la persona correcta, de la manera correcta, diseñada por Dios, trae mucha alegría. Dios lo definió y lo diseñó. Y sí quiero decirte que Él lo diseñó entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué significa esto para el matrimonio homosexual? Porque hoy día, en muchos países, es legal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué dice la palabra
sobre el matrimonio homosexual. Este mes de junio, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, es lo que se considera el Pride Month. Muchos negocios apoyan esto, organizaciones muestran su apoyo a la comunidad LGBT. Estadísticas nos muestran que 7.6% de la población en los Estados Unidos se identifica como LGBT. Eso es 25.5 millones de personas. Más de 1 de cada 5 adultos de la generación Z, eso es las personas nacidas entre 1997 al 2012, se identifica como LGBT. El mundo está teniendo conversaciones sobre esto todos los días. La probabilidad de que tú estás teniendo estas conversaciones en tu familia son muy altas. Quizás conoces a alguien o hay alguien en tu familia que se está identificando como parte de esta comunidad. Igualmente en nuestros trabajos, tenemos que trabajar, compartir quizás una oficina con alguien que se identifica como la comunidad LGBT. O hablemos de la televisión y las películas. Es muy común, ¿verdad? Pero los miembros de esta comunidad se preguntan, ¿hay un lugar para mí en la iglesia? Y quiero decirte algo. Si estás aquí hoy o estás viendo esto en el internet y eres gay o estás sintiendo atracción por el mismo sexo, aquí en la casa del Señor, este es el lugar más seguro para tener las conversaciones más difíciles. Aquí en la casa del Señor hay un lugar para ti. Aquí en la casa del Señor te quiero decir que Dios te ama. Dios te ama. Jesús hizo todo lo posible para incluir y amar las personas que fueron rechazadas y marginadas por otros. Queremos que te sientas amado y visto aquí en Christ Fellowship. Incluso si no estamos de acuerdo. Nuestro corazón es brindarte más que nuestra propia opinión. Queremos mirar a la palabra de Dios porque creemos que tiene mucho que decir sobre quién eres y establece límites para una sexualidad saludable. Y hay 3 maneras las cuales Dios demuestra su identidad a través de esto de la sexualidad. La primera es el género, como hablamos la semana pasada. La imagen completa de Dios se revela en hombre y mujer, no solo en un hombre, no solo en mujer. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Solo hay 2 géneros, según el creador del universo. La segunda manera que vemos la identidad de Dios demostrada es a través del matrimonio. La intención de Dios es que un hombre y que una mujer se conviertan en una sola carne. Es una relación de un pacto comprometido que revela el amor de Cristo y la relación con la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 31, leemos, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los 2 se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. El enemigo quiere destruir el matrimonio a través del divorcio. Más de la mitad de los matrimonios terminan divorciados. Por eso el enemigo ataca tan fuerte
los matrimonios, sea quien seas. Puedes tener muchos años en el Evangelio y puede haber situaciones dolorosas que todavía no has logrado superar. También ataca el matrimonio a través de la cohabitación. Queremos los beneficios de estar casados sin estar casados. Decimos, eso es solo un pedazo de papel. ¿Qué importa? Tú sabes que yo te amo. O no, ¿sabes qué? Tenemos que probar a ver si esto en verdad va a funcionar antes de tomar ese paso. Y estas son las mentiras del enemigo que están dañando el matrimonio como Dios lo creó. También Él ha tratado de cambiar la definición del matrimonio. El enemigo ha estado convenciendo al mundo de que un matrimonio puede ser entre dos hombres o dos mujeres. Y si ustedes ven en las redes sociales, hoy día hay hasta matrimonios de 3 personas. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo, atacando la imagen del Señor a través de los matrimonios. La tercera manera en la cual vemos su identidad en esta área de la sexualidad es a través de la reproducción. Dios lo diseñó de tal manera que Él crea más personas a su imagen a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Al final del día, el intento de rediseñar o redefinir el género, el matrimonio o la sexualidad es un intento de alterar la imagen de Dios, creando a Dios a nuestra propia imagen, lo cual es idolatría. En Génesis capítulo 1 vemos que la creación de Dios no es uniforme, sino una hermosa demostración de diferencias, hombre y mujer. Y esas diferencias sexuales fueron un diseño intencional para la unión matrimonial. Para ser claros, el diseño de Dios para el sexo es que se disfrute en la relación de pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero sin embargo, es importante distinguir entre el comportamiento homosexual e inclinaciones o atracciones homosexuales. No es pecado sentir atracción por personas del mismo sexo. Es un pecado cuando comenzamos a actuar según esos pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque no son lo mejor que tiene Dios para ti. No son parte del diseño de Dios para el sexo y para el matrimonio. No es pecado ser tentado o sentirse susceptible a ciertas tentaciones. Jesús por 40 días, Él fue llevado al desierto y fue tentado. Jesús entiende lo que es ser tentado. Por varias cosas Él fue tentado. Así que Él entiende la tentación. Pero hay más tentación y pecado heterosexual en la iglesia que homosexual. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Quiero señalar que la homosexualidad no es resaltada dentro de este listado de pecados. Está en una lista al lado de borrachos, avaros e insultan a otros. Está en una lista de pecados. No es algo específico. Y a veces la gente le gusta ver
ciertos pecados como peor que otros. Y Pablo dice en este mismo pasaje que el pecado sexual es diferente porque pecamos contra nuestros propios cuerpos. Pero él está hablando que el pecado sexual es diferente a todo pecado sexual, no solo a un tipo de pecado sexual, a todo pecado sexual. El término pecado sexual o inmoralidad sexual en la palabra original usada por Pablo, la palabra que él usó es la palabra pornos. Nos suena familiar, ¿verdad? Cualquier lujuria o actividad sexual fuera del pacto del matrimonio. Esto es lo que Pablo estaba hablando sobre la inmoralidad sexual. Y la palabra griega usada por Pablo para explicar homosexualismo en este versículo es la palabra arsenokoites. Y esta es una palabra que Pablo usó, que es la combinación de dos palabras griegas. La primera es la palabra arsen, que significa hombre, y la segunda, koites, que es cama o concebir. Lo que Pablo nos está aquí describiendo en esta palabra que él usa es el hombre que se acuesta con otros hombres o hombre que tiene sexo con otros hombres. Como dije antes, hay una diferencia grande entre la atracción y la acción. Y hay una diferencia entre el deseo y actuar base a ese deseo. El deseo en sí mismo no es pecado. Puede ser una tentación, pero no es pecado. Hay una diferencia entre tener atracción a una mujer casada y tomar acción para acostarse con esta mujer casada. Hay una diferencia. ¿Sabes? Si hay alguien en tu vida, un amigo, hijo, familiar, que se haya identificado como LGBT y estás luchando para saber qué hacer, aquí en Christ Fellowship siempre decimos algo. Cuando no sabes qué hacer, hagamos lo más amoroso. Cuando no sabes qué decir, cómo comportarte, hagamos lo más amoroso, lo que demuestra más amor. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Jesús dijo: amar. El mandamiento más importante es amar. Entonces, la buena noticia es que no tienes que elegir entre honrar a Dios y amar a tu amigo, hijo, familiar que se identifica como LGBT. Cuando los amas bien, harás ambas cosas, las dos. A veces las familias son las peores en esta situación, ¿sabes? Nunca debes tratar de obligar, de controlar, de cambiar o arreglar a una persona. A veces esto se convierte en nuestros temas todo el tiempo que vemos a estas personas y se convierte en una obsesión. Tenemos que dejar a Dios que Él haga el trabajo. ¿Sabes que los gays siguen siendo personas con sueños, con proyectos? El enemigo busca obsesionarnos con el problema. Tú no vas a visitar a un enfermo y cuando llegas a visitarlo empiezas: wow, en verdad te ves bien mal. ¿Cuántos días es que te dijeron que te quedan? Esta situación está difícil. La última vez que te vi, por lo menos tenías un poquito más de peso. Tú no visitas a un enfermo de esa manera. O imagínate visitar a alguien en la cárcel y les dices:
este sitio está horrible. ¿Cuántos años es que te quedan? Oh, es que no vas a salir nunca. Qué feo está esto. Eso no es lo que hacemos cuando visitamos a alguien. Y si estás buscando qué hacer, si necesitas ayuda, te quiero animar a que mandes la palabra info al 441-441. Tenemos una lista de recursos que puedes leer, que puedes empezar a aprender cómo se puede manejar estas situaciones mejor. Y no solo eso, puedes también mandar la palabra la mesa al 441-441. Si necesitas hablar con uno de nuestros pastores están listos y dispuestos a conversar contigo, a ayudarte en esta situación. Y cuando cualquier persona en tu vida te confíe esta información, tienes que decidir mostrar el amor incondicional de Jesús. Puedes expresarle aceptación como persona sin afirmar que compartes distintas creencias. No cometas el error de nunca mencionar el tema, ni tampoco de estar predicando todo el tiempo. Eso significa que estás todo el tiempo, cada vez que lo ves, ya sabes lo que dice la palabra. Le mandas mensajes con versículos todo el tiempo. Y estás siempre recordándole y recordándole. Ofrece un espacio seguro para el diálogo que no ponga a Dios en contra de ellos. Podemos tener creencias correctas y comportamientos incorrectos. Y como cristianos, por muchos años, hemos tenido comportamientos incorrectos en contra de la creación de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. En este pasaje que leímos de Primera de Corintios, cuando Pablo está listando toda esta lista de pecados, Pablo le está escribiendo a la gente en la iglesia de Corinto. Él quería ayudarlos a entender el plan de Dios para el matrimonio y el sexo. Sabes que la ciudad de Corinto en esa época era conocida como la capital del sexo del mundo antiguo. Había un templo en una colina que en esta ciudad a la diosa Afrodita, la diosa del sexo. Y en este templo habrían 1000 prostitutas dentro del templo. Y la manera de alabar a este dios es que la gente subía a la colina, iba al templo y tenía relaciones sexuales con las prostitutas. Esa era la manera de ellos alabar a este dios. En Corinto el sexo se podía tener con cualquiera, en cualquier momento, era normal. Así que esta carta que Pablo escribe a la gente de Corinto es extremadamente contracultural. Era algo que iba totalmente en contra de las prácticas de este pueblo. Y la verdad, cuando nos ponemos a pensar, hoy día vivimos en Corinto. Se ha normalizado de tal manera tantas diferentes prácticas sexuales. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Y quizás hoy día no hay un templo donde hay 1000 prostitutas en una colina. Pero muchos de nosotros llevamos en nuestro bolsillo un ídolo. Un ídolo en el cual vemos cosas que no debemos ver. Mandamos mensajes que no debemos mandar. Fotos que no debemos estar mandando a personas que no debemos estar mandando. Y esto se ha convertido en nuestro ídolo que adoramos día tras día. ¿Sabes que informes recientes dicen que el 36% del internet es pornografía? Más de 1/3 del internet es pornografía. Eso es lo que está en el internet. Y ahí le vamos y le damos a un niño de 10 años un celular, un teléfono, para que tenga acceso a todo esto.
La pornografía se ha convertido en una industria de 97,000 millones de dólares. Se han realizado estudios por importantes universidades, medios de comunicación no cristianos, que dicen: la ciencia apenas comienza a revelar las repercusiones neurológicas del consumo de pornografía. Pero ya está claro que la salud mental y la vida sexual de su amplia audiencia están sufriendo efectos catastróficos. Esto es lo que está haciendo la pornografía. Informes muestran que la pornografía está recalibrando el cerebro, libera reacciones químicas adictivas en el cuerpo. Cada vez que ves una imagen pornográfica, una dosis de dopamina le dice a tu cuerpo que necesitas más. Los mismos investigadores han descubierto que la pornografía tiene efectos similares en el cerebro como la cocaína. Altamente adictiva, esclavizante. ¿Quieres que te diga algo? Dios no quiere que seas esclavo de nada. Dios no lo quiere. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Suena tan difícil en el 2024 ser santo. Suena tan difícil. Y dirás: pastor, pero todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo lo está viendo. Todo el mundo está tomando las mismas decisiones. Suena tan difícil ser santo. Santo significa separado para Dios. Incluso tu cuerpo ha sido apartado para Dios. Y tenemos que tomar la decisión. ¿Qué verdad vas a seguir? ¿Sabes? Cuando era joven, creciendo en Venezuela, Venezuela es muy grande en esto del béisbol. Y yo empecé a jugar béisbol cuando era joven. Y me acuerdo que pues yo quería ser buen beisbolista. Y había un amigo que yo pensaba jugaba béisbol. Y él dijo: yo te voy a enseñar, te voy a entrenar. Te voy a enseñar las reglas, te voy a enseñar las técnicas de cómo puedes jugar béisbol para ser un profesional. Y yo dije: ahí vamos, directo a los Marlins. Y empezó él a enseñarme béisbol. Yo nunca había jugado béisbol en mi vida. Pero me di cuenta en mi primer juego que esta persona no sabía jugar béisbol tampoco. Me enseñó las reglas incorrectas. Me enseñó técnica incorrecta. Pero yo confié en ellos. Y crearon sus propias reglas. Y me las enseñaron. Eso es lo que le está pasando a nuestros hijos hoy día. Las reglas, el amor de Dios, lo que Él dice para tu vida, para tu sexualidad. Solo se encuentran aquí, en su palabra. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos aprender a controlar a nuestro cuerpo? En 2 Corintios capítulo 10 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cuando algo viene a mi cabeza, me pregunto: ¿esto se alinea con la verdad de Dios? ¿Esto se alinea con su palabra, con su verdad? Esto puede que se aplique a muchas áreas de nuestra vida. Los pensamientos de miedo, de preocupación, de ansiedad, tómalos cautivos. Reemplázalos con la verdad.
todo pensamiento sexual fuera del diseño de Dios. Tómalo cautivo con la verdad del Señor. Entonces, cuando se trata de la sexualidad, de pensamientos de lujuria, pensamientos que no solo hemos estado permitiendo, hemos estado alimentando con lo que hemos estado mirando. Toma esos pensamientos cautivos. Si eso no se alinea con la palabra de Dios, reemplázalo con los pensamientos de Dios. Solo imagínate tu vida. Si tomas cada pensamiento cautivo en lugar de permanecer cautivo por cada pensamiento que se presenta en tu mente. Pero la única forma en que puedes reemplazar la mentira con la verdad es conociendo la verdad. Busca la verdad en la palabra de Dios todos los días. Mi oración es que este mensaje nos ayude a tomar todos esos pensamientos cautivos. No solo eso, sino que nos ayude a relacionarnos con esas personas que son diferentes a nosotros. Que podamos siempre mostrar la gracia y la verdad de Jesús.